Hola, ¿qué tal, profesora y compañeros? El día de hoy voy a presentar el proyecto de evaluación, el cual trata sobre la optimización aplicada en la química farmacéutica. ¿Qué es la optimización? Optimizar una función consiste en encontrar sus valores máximos y mínimos. Esto significa que hay que encontrar los valores en el dominio de la función para los cuales se alcanza el máximo y mínimo en el condominio. El proceso de optimización hace parte de una de las explicaciones más importantes de de la derivada, para lo cual es útil tener a la mano derivadas más comunes y utilizadas. La optimización es una aplicación directa del cálculo diferencial y sirve para calcular máximos y mínimos de funciones sujetas a determinadas condiciones. La aplicación de práctica de los problemas de optimización es bien clara. Calcular superficies o volúmenes máximos, constantes o mínimos de forma óptima de determinadas figuras. Es importante en este tipo de problemas identificar claramente la función a optimizar, que suele depender de dos variables. El ejercicio nos dará una condición que liga a ambas y lo que debemos hacer es despejar una de ellas y sustituirlas en la función a optimizar, de forma que tengamos una sola variable. A partir de aquí aplicaremos la teoría de cálculo diferencial para identificar máximos o mínimos. En la resolución de problemas de optimización de funciones seguiremos los siguientes pasos. El primer paso es plantear la función que hay que maximizar o minimizar. El segundo paso es plantear una ecuación que relacione las distintas variables del problema, en el caso de que haya más de una variable. Por el tercer paso es despejar una variable de la ecuación y sustituirla en la función de modo que nos quede una sola variable. El cuarto paso es derivar la función, igualarla a cero para hallar los extremos locales, y por último es realizar la segunda derivada para comprobar el resultado obtenido. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos también se llaman extremos de la función. Máximos y mínimos absolutos. Los extremos absolutos son solo valores de función f más grandes, máximos, o más pequeños, mínimos, de todo dominio. El máximo absoluto de la función f es el valor más grande en todo el dominio, mientras que el mínimo absoluto de la función es el valor más pequeño en todo el dominio. Por otro lado, los máximos y mínimos relativos. Los extremos relativos de una función f son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos de una región de dominio. Los extremos relativos también son conocidos como extremos locales. La función f tiene una m, un máximo relativo si f de m es mayor que sus valores próximos a izquierda y derecha. En términos de sus derivadas, sean f y f y la derivada de f derivables en m. Entonces m es el máximo relativo de f si tu fórmula del máximo relativo de una función. También se puede decir que m es un máximo relativo en su entorno si la izquierda, la función es creciente, y a la derecha es decreciente. La función f tiene un mínimo relativo si f de m es menor que sus valores próximos a izquierda y derecha. En términos de sus derivadas, sean f y derivada de f derivables en m. Entonces, m es mínimo relativo de f si la fórmula del mínimo relativo de una función. También se puede decir que m es un mínimo relativo en su entorno si a la izquierda la función es decreciente y a la derecha es creciente. La aplicación de la derivada en la química. La derivada tiene
un amplio uso en muchas áreas de la ciencia, como por ejemplo la astronomía, la medicina, la química, la mecánica, etcétera. En la química farmacéutica se usa mucho el cálculo diferencial, especialmente en biofarmacia, para calcular cuánta cantidad de principio activo de un medicamento se está excretando, cuánto está disponible en el torrente sanguíneo. Todo eso se saca un modelo matemáticos basados en el cálculo diferencial. Un claro ejemplo es un proceso conocido como difusión de oxígeno en tejidos vivos. Consiste en la introducción de oxígeno en el tejido con altas concentraciones en la superficie del mismo, de modo que éste se absorba en su interior hasta que alcance el estado estacionario. Para este complejo procedimiento se requiere conocer la concentración de oxígeno en el interior del tejido. Para ello sirve la derivación, ya que permite conocer las diversas variaciones que ocurren en la posición precisa en que los tejidos se oxigenan. Las condiciones físicas a tener en cuenta son la cantidad de oxígeno presente en el tejido, su concentración y la posición límite de absorción del mismo, variable en el tiempo e incógnita adicional, por lo que constituye un problema de frontera libre. Vamos a ver un ejemplo, el cual dice la temperatura en una reacción química viene dada por T igual a 2 T menos T al cuadrado, o sea, cero tiene que ser menor a, a T y T menor a 2. Em, T es el tiempo en horas, a calcular qué temperatura alcanza a los 12 minutos. ¿En qué momento vuelve a tener esa misma temperatura y la temperatura máxima y mínima a alcanzar? Vamos a realizar la solución. Entonces, el primer paso sería, sabemos que una hora equivale a 60 minutos y queremos saber qué temperatura alcanza a los 12 minutos. Bueno, para eso, X, la ecuación quedaría X igual a los 12 minutos que queremos saber entre el 60 que equivalen a una hora y, y eso viene siendo igual a un quinto. Entonces vamos a utilizar la fórmula que venía en el ejercicio. Sabemos que T es un quinto, que viene siendo nuestra función. O sea, función de un quinto. Y ya con la fórmula quedaría, siguiendo la fórmula, quedaría 2 por un quinto que se resta a un quinto elevado al cuadrado.
Y esto nos da como resultado 2 por 1/5 son 2/5, son 2/5 menos, pues 1/5 al cuadrado sería 1/25, que ya realizando la resta, esto sería igual a 10 - 1, ya que 2.6 igual a 10, y de denominador quedaría el 25. Entonces el resultado es 10 - 1 son 9/25, que como vemos, la T equivale a la temperatura, entonces son 9/25 grados Celsius. Entonces, para nuestro siguiente paso, vamos a seguir igual con la fórmula del ejercicio, que viene siendo t igual a 2t menos t al cuadrado. Entonces, son 2t menos t al cuadrado, que con el resultado que sacamos en el primer paso, o sea, 9/25, que sería igual a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar a 0 para poder realizar nuestra, nuestro ejercicio, como lo vimos en los pasos anteriores, que se tiene que igualar a 0 para tener el resultado. Entonces queda t al cuadrado ya con el despeje menos 2t más 9/25, y todo esto es igual a 0. Entonces, ya teniendo esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si siguiendo igual la fórmula, sería 25 de t al cuadrado menos 50 de t más 9 igual a 0. Todo esto viene de este eje que hicimos aquí, y esto pasa a esto. Y para poder obtener el resultado, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer de tal manera, ya que pues tenemos una t y una t al cuadrado, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es 50 más menos raíz de 2500
menos 900. Y todo esto lo vamos a dividir entre 50, lo cual nos va a dar nuestros dos resultados, que en el primero nos queda que sería 9 quintos, más o menos 1,8 horas. Y nuestro segundo resultado nos da un quinto. Entonces, ya sabiendo esto, ya podemos ir a nuestro siguiente y último paso. Entonces, tenemos que la derivada de t es igual a 2 menos 2t, que es igual a 0. Y esto viene siendo 2t, que es igual a 2. Entonces, t es igual a el tiempo, que es 1 hora, que es igual a t de 1, nuestra temperatura, y sustituyéndolo nos queda 2 menos 1, que es igual a 1, que es 1 grado Celsius, que sería la temperatura a la que alcanzaría, ¿no? Bueno, esta sería nuestra primera derivada, y ya solo nos falta encontrar si es máximo o mínimo. Entonces tenemos que hacer nuestra segunda derivada, que viene siendo menos 2. Entonces, recordamos que t es igual a 1 hora. Entonces, tiene que ser, como decía en la fórmula igual del ejercicio, menor que 0. Entonces, es igual. Ay, entonces tenemos t igual a 1 hora. Y como lo vemos por el resultado, es estamos hablando de que es es un mate. Y este sería nuestro resultado. De mi parte sería todo, y muchas gracias por su atención.
Espero sea más fácil comprender las derivadas que son de mucha importancia en todas las aplicaciones de las ciencias exactas y como lo es la química farmacéutica no es la excepción, ya lo vimos con el ejercicio anterior. Gracias por tu atención.